Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este espacio que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y como siempre, temas de interés que tienen que ver con derechos humanos, con paz, con conflicto. Y en esta ocasión vamos a hablar y hemos hablado recurrentemente pues del informe final de la Comisión de la Verdad. Es nuestro deber y nuestra misión también dar a conocer y digamos divulgar qué es lo que contiene este informe final. En esta oportunidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y rom en Colombia han sido víctimas, además del rechazo recurrente, son los que más han sufrido los efectos del conflicto armado en nuestro país y por esta razón la comisión incluyó en el informe final el capítulo étnico. Pero dejemos que Sandra Marín, con las buenas noches, salude a nuestros invitados para seguir con el tema. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha en la noche de hoy. Y pues nada, Sonia, empiezo por presentar a nuestros invitados que hoy pues les agradecemos haber aceptado estar en nuestro programa. Y pues empezamos presentando a Carlos Rodríguez, el Diablo. Carlos es de Tumaco. Es la imagen viva de la poética afropacífica, es escritor, es oralitor, es custodio de la décima cimarrona e investigador y gestor cultural afrocolombiano. Carlos se ha desempeñado como profesor emérito de la Cátedra Patrimonio Cultural en la Escuela Taller de Artes y Oficios de Tumaco y como enlace de participación y diálogo social en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en la Territorial Tumaco, que pertenece a la macrorregión del Pacífico. Por otro lado, tenemos a Herly Corso Ramírez, quien es la responsable de comunicaciones del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda y es defensora de derechos humanos, es integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Enfoque de Género y es comunicadora social y periodista con maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. Pues bueno, buenas noches a nuestros amables invitados. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Sandra, Sonia, Henry, qué gusto tenerte nuevamente como panelista. Saludos desde Tumaco, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, y esperemos que sea muy productivo para poder dialogar sobre todos estos temas que nos atañen a todos. Bueno, Carlos, pues quisiéramos empezar por preguntarte, eh, ¿qué es el racismo y cómo se expresa el racismo? Bueno, el racismo yo lo planteo siempre desde un verso, ¿no? Desde la poética tradicional que nosotros manejamos acá en décima cimarrón. Y es que realmente hablar de racismo, diciéndolo como es hablar del ser humano y su grande estupidez. Y por eso lo digo porque el racismo es un flagelo que pretende echar al suelo la piel como cosa vana. Si negros, indígenas, blancos formamos la raza humana. Entonces, digamos, eso traduce lo que pensamos. El racismo realmente responde a una estupidez del ser humano que pretende mantener como una supremacía de unos sobre otros y que en últimas nos afecta porque en el caso de las comunidades étnicas, los negros, bueno, o lo que llaman las minorías, los negros, los indígenas, la población LGBT, las mujeres, sentimos eso permanentemente y se traduce en la manera como nos discrimina y como nos mira, ¿no? En el caso puntual de los afros, de los negros, en este país, nosotros lo vemos representado en una postura, digamos, estructural que se mira desde todos los niveles del Estado, ¿no? Desde los puestos de gobierno hasta el día a día, ¿no? Casualmente en estos ratos comentaba con una compañera afro-investigadora y decía, es que nos toca batallar permanentemente por una triple condición, en el caso de ellas, por ser negras,
por ser pobres y por ser mujeres. Entonces, ahí realmente se ve representado el racismo que vivimos todos los días de manera estructural, no únicamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Antes de, pues, de seguir con este tema del racismo en Colombia y también esas consecuencias que ha traído en medio del conflicto armado, con los buenos días, Yerly, me gustaría saber cómo ha sido el papel del colectivo Orlando Falsborda frente a este tema y también en divulgar lo que contiene ese capítulo tan importante del informe final de la Comisión de la Verdad como es el étnico. Creo que a Yerly, Yerly, ¿nos escuchas? Sí, ya volvió la señal. Ok. ¿Me escuchas a la Eh, pregunta? Sí. sí. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Instituto y a la Universidad Distrital por esta invitación y por este espacio. Pues el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda es una organización defensora de derechos humanos que acompaña a víctimas del conflicto armado, específicamente relacionadas con la desaparición forzada en el Pacífico Nariñense desde hace unos 7 u 8 años. Y pues nuestro interés por seguir, ser herederos del legado de la Comisión de la Verdad y difundir todos los hallazgos y recomendaciones que ahí se presentaron y sobre todo pues relacionado con los temas que nosotros y nosotras abordamos en los territorios donde tenemos incidencia, pues era como una de las misiones u objetivos que nos propusimos. Y en ese sentido, pues a lo largo desde finales del 2022 y durante todo este 2023, hemos estado haciendo unas acciones pedagógicas y culturales en torno a la difusión de esta producción que realizó la Comisión de la Verdad en torno a la investigación de los diferentes temas que abordaron, pero centrándonos, como mencioné, en los ejes en los que nosotros tenemos incidencia en los territorios. Es por eso que en el marco de esa intención y ese objetivo por difundir el informe final, hicimos una serie de cineclubes a lo largo y ancho del país, pero también en el exterior, haciendo difusión de esto y proyectando las series documentales, las series animadas que la comisión desarrolló. Y también producimos un podcast de 3 capítulos, cada uno relacionado con estos temas de racismo, exilio y desaparición forzada, y que recientemente hemos lanzado. Y por eso, pues también estamos acá con Carlos, porque Carlos es el protagonista del capítulo de racismo. Em, Él conduce este capítulo que tiene alrededor de 20 minutos y nos lleva por las voces y por la música que nos explica y nos hace pedagogía sobre el racismo y cómo este racismo estructural que han vivido las comunidades negras, afrocolombianas en nuestro país, están relacionadas directamente con el conflicto armado. Hablando de todo el tema de territorio, Herly, nosotros quisiéramos preguntarte cuál es esa relación entre territorio y violencia y cómo esto ha afectado la identidad cultural de nuestras comunidades negras. Bueno, precisamente para el caso del Pacífico Nariñense, pues nosotras hemos identificado que este concepto de racismo estructural, ¿sí? Sabemos que Colombia es un país centralista en que las regiones como tal no estén en el centro, pues están olvidadas, ¿no? Y el Pacífico Nariñense y en general todo el Pacífico hemos evidenciado que la desigualdad es abismal y que se ha arraigado a lo largo del tiempo y de la historia republicana del país. Y hemos identificado también junto con las comunidades allá, con los líderes y lideresas como Carlos, que el racismo ha sido uno de esos factores fundamentales para esa desigualdad histórica que tiene ensimismada a las poblaciones en la pobreza y en la violencia.
Y en ese sentido, el abandono estatal colombiano en estas regiones, pues ha sido la posibilidad de que el conflicto se arraiga aún más y se perpetúe por el tiempo, ¿sí? A pesar de que haya pues, los esfuerzos de los acuerdos y demás, de las políticas públicas que se han generado, pero no ha estado una poca implementación o deficiente implementación de esas políticas públicas. Y las comunidades, pues son las que viven directamente el flagelo de la violencia, pues junto con la falta de presencia del Estado para atender estos temas. Carlos, No, en esta misma tónica que venimos pues como hablando con Gerly, tú nos comentabas ahora los tres factores que tienen una mayor incidencia en la vulneración y es ser mujer, ser pobre y ser negra. Entonces supone un mayor riesgo de vulneración de los derechos y una mayor exposición a los factores de riesgo asociados a la violencia, como por ejemplo, una de tantas, la violencia sexual. Entonces, ¿cuál es ese grado de afectación que ha generado el conflicto armado sobre la humanidad de nuestras mujeres negras, Carlos? sí, Sandra, lo primero que hay que decir, y en concordancia con lo que decía Henry, es que por supuesto que hay una relación estrecha entre violencia y racismo. Nosotros consideramos que el génesis del racismo en la costa pacífica nariñense, o en los territorios de comunidades negras, es justamente el racismo. Digamos, ese racismo estructural porque la vida nuestra está ligada al territorio. Y cuando han venido a violentar este territorio, todos los diferentes actores armados que han pasado, incluyendo, pues, hay que decirlo así, también la fuerza pública que ha vulnerado muchas veces también los derechos nuestros, lo que principalmente se afecta es el territorio. Y dentro del territorio se afecta la identidad cultural. Nosotros sin territorio no somos nada. Como los hermanos indígenas hablan de la madre tierra, nosotros hablamos del territorio como la vida misma. Es decir, nosotros dependemos del territorio para todo. Entonces, cuando el territorio es vulnerado, se vulnera nuestra cultura, se vulnera nuestra identidad, la gente ya no puede transitar libremente por los caminos, hay confinamiento, hay desplazamiento, hay pérdida de esa espiritualidad que nos diga la vida. Y respondiendo a tu pregunta, es que quienes sostienen ese territorio y sostienen justamente la vida son nuestras mujeres. Entonces, nuestras mujeres lesionadas como madres, como hermanas, como amigas, como tías, como abuelas, inmediatamente nosotros somos afectados grandemente. Y esto se mira sobre todo porque nosotros consideramos que nuestras mujeres han sido como una especie de botín, como de trofeo, digamos, de todos estos actores, justamente para eh, diezmar, no sé cómo decirlo, diezmar la voluntad colectiva y por supuesto afectar al territorio a través de las violaciones, a través de los vejámenes que han habido, a través de los feminicidios inclusive. Y una cosa que para nosotros es súper grave, las sostenedoras la identidad cultural son las mujeres, las parteras, las sobadoras, las curanderas, que al abandonar el territorio o al ser asesinadas, van dejando justamente al territorio sin este importante activo social y cultural que son las. Así es. Muy importante y para resaltar el tema de la tierra del campesino, del indígena, del pueblo afro, como es objeto de disputa, ¿no? Ahí está como el nicho frente a lo que pueda o lo que pasa en torno al conflicto armado. Carlos, el informe final de la comisión dice que la pobreza y la dificultad del transporte y la comercialización de productos agrícolas, que obviamente salen de la tierra, que salen del campo, lleva a que la coca se impusiera como única posibilidad de sobrevivencia. Háblenos un poco
acerca como de esta dinámica, acerca como de este panorama y cómo ha ido cambiando, si ha cambiado, digamos, esta circunstancia. Sonia, nosotros te estaba diciendo ahorita que no consideramos que el génesis de la violencia y el conflicto armado en el territorio nuestro es justamente por el racismo. Por ese racismo nos han condenado a la pobreza absoluta, nos han condenado a la discriminación, a la falta de oportunidades. Mira, ¿cómo es posible que muchos de nuestros muchachos salen del colegio y no tienen la opción siquiera de pasar por una universidad? Y por supuesto, todo esto es caldo de cultivo para que se reproduzca permanentemente un flagelo como el de la coca, ¿no? El de los cultivos de uso ilícito. Los muchachos no tienen otra opción que pensar en volverse panda. Acá le llaman panda a la persona, digamos, como que es la mula, ¿no? El que transporta y le ofrecen 100, 150 millones de pesos para que lleve, digamos, esta mercancía, estos cultivos ilícitos de un lado para otro y encuentra ahí esas oportunidades, digamos, de vidas, entre comillas, por esa exclusión histórica que han habido, ¿no? Entonces yo creo que esa, esas condiciones, eh, que inclusive yo diría, esa ventaja que tienen nuestros muchachos y muchachas frente a las demás zonas del país, hacen que busquen opciones. No estamos criticando el tema de los cultivos de uso ilícito, pero la gente no encuentra más opciones y otras alternativas para poder ni siquiera vivir, sino sobrevivir. Y por supuesto que eso no lo digo yo, está súper demostrado que detrás de Coca viene una cantidad de problemáticas como los grupos armados, la violencia, inclusive el encarecimiento de la vida misma. Entonces yo creo que en el territorio la coca, por supuesto que nos ha hecho un daño terrible, pero digamos desde las organizaciones culturales y desde empezar a tomar también las banderas de lo que nosotros hemos sido culturalmente, se está pensando también que aquí no podemos únicamente sentarnos a poner quejas, que la coca existe, que la violencia existe, que todas las vicisitudes que para diario vivir existe, sino que también empezar a proponer alternativas, ¿no? Y ahí es donde, en el caso de los territorios de comunidades negras, estamos intentando que regresar a los referentes culturales, ¿no? Si uno revisa toda esta gran bandera del soy porque somos, de la filosofía ubuntu africana, lo que está diciendo es que todas estas cosas han llegado al territorio, no son nuestras. Toda esta violencia, toda esta guerra, toda esta cuca, lo que finalmente está haciendo es romper con el tejido cultural nuestro, donde el negro siempre se ha visto como familia, aunque no lo sea, como primo, como hermano, como el tío, y cuando entran todos con referentes como la coca, se pierden esos valores y nosotros, por supuesto, que entramos en la crisis no únicamente moral, sino también cultural. Herly, eh, quisiéramos preguntarte, o sea, tú en el rol que tienes en el colectivo Orlando Falsborda, desde la parte de comunicaciones y en tu rol como defensora de derechos humanos, eh, ¿qué han podido ver ustedes o qué nos puedes contar acerca de cómo es el funcionamiento de esas estructuras de poder sobre las comunidades negras? No solo hablando en el tema específicamente del conflicto armado, sino en general en nuestra sociedad. ¿Cómo funcionan esas estructuras de poder? Bueno, nosotros hemos podido ver, por ejemplo, que hay una desconexión en el mismo departamento de Nariño, entre la capital Pasto con esta región, estos 10 municipios que comprenden el Pacífico nariñense, ¿sí? Bueno, en estas recientes elecciones, Carlos me corregirá, pero es la primera vez que una persona de Tumaco llega a la gobernación de Nariño, pues un Así es. departamento que tiene
pues muchos años de existencia y que también esta población afrodescendiente en el Pacífico pues ha sido invisibilizada en la parte andina y central del departamento, ¿sí? También hemos visto que, pues, nos parece también muy fuerte que en las instituciones del Estado, ya sean organismos del orden nacional que tienen presencia en Tumaco, son gestionadas o administradas por personas de Pasto o personas de Bogotá, pues blancas, ¿no? Y también alejando, pues a pesar de las dificultades sociales, económicas y de oportunidades que tienen en el Pacífico, pues hay un montón de personas que se han esforzado por formarse a nivel universitario, profesional, pero no encuentran la posibilidad de ejercer estas profesiones en su mismo territorio y terminan llevando a personas de otros territorios a asumir esos roles de liderazgo en estas instituciones. Entonces, y ahí pues nos podríamos quedar en muchísimas más. De todas maneras, siempre la llegada, sí, a pesar de que, por ejemplo, pues hay aeropuerto en Tumaco, pero pues viajar a Tumaco siempre es costoso, las vías de conexión terrestre también dificultan la llegada, entonces eso también hace parte de esas desigualdades estructurales que desde el Estado no se atienden para que esta población logre tener todos los derechos, cubrir todos los derechos a los que tiene. Mm. Es interesante también ver que esto es algo que viene de, pues, de mucho, mucho tiempo atrás, pero también sería interesante ver cómo se ha evolucionado en este sentido. Pues siempre ha habido omisión del Estado en estos lugares donde pues están estas poblaciones más vulnerables o estas poblaciones que pertenecen a las comunidades étnicas, a los afros, indígenas, campesinos, y que como el conflicto también, Carlos, de alguna manera intensificó el racismo, intensificó la discriminación, porque los violentos, los diferentes actores, paras, guerrilla, los actores también del Estado, fuerza pública, pues como eran tan vulnerables o como son tan vulnerables, siempre como que la victimización se veía mucho más, o sea, las víctimas estaban siempre o hacía parte de estos grupos. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Porque estamos en miras de una paz total, un gobierno que dice que quiere lograr la paz total, pero vemos que todavía existe conflicto en estas regiones donde siempre ha existido y se ha intensificado mucho más. ¿Cómo ve esto? ¿Hay esperanza en que hay una paz total? ¿Hay esperanza en que cambiemos ese chip del racismo, de la discriminación? Por supuesto, Sonia, y te agradezco la pregunta, que ha habido una intensificación del racismo por culpa del conflicto armado. Y nosotros, quienes padecemos el conflicto armado en el territorio, no excluimos también de este conflicto a las fuerzas del Estado, ¿no? Claro que el racismo se ha implicado, hasta hace muy poquito era difícil encontrar un negro en rango oficial de las fuerzas militares, llámese fuerza aérea, cualquiera de estos. Ahí, si desde el Estado están planteando un racismo, un sesgo, una tranca para que los también puedan, digamos, como bien lo decía Henry, desarrollarse intelectualmente y por qué no socialmente, por el hecho de ser negro, ser indígena, por ejemplo. Entonces nosotros creemos que tenemos en la paz total una gran esperanza de que este panorama cambie. Y por supuesto que también hemos visto cómo, desde lo que de manera acertada estaba planteando él, cómo casi todos los temas de dirección o de poder siempre ha estado gente de afuera. Mira, esto que acaba de pasar con el gobernador, con Luis, que acaba de ganar por primera vez en la historia de vida
democrática, pues, podemos decirlo, desde este país, en un departamento como Nariño. La costa pacífica nariñense representa un porcentaje altísimo de territorio. Es la primera vez en vida republicana desde el 2000, desde 1904, 1905, que creó el departamento de Nariño, que un negro asume la gobernación. Eso ya es histórico. Eso, Sonia, responde a la pregunta. Esto ya está cambiando. Y está cambiando porque aquí estoy diciendo que eh, esto no es un tema de blanco, ni de azul, ni de verde, ni de negro. Es un tema de seres humanos que necesitan la presencia del Estado, necesitan oportunidades, necesitan, digamos, que se le abran espacios para que puedan también desarrollarse como pueblo y como persona también. Yo creo que la paz total para nosotros representa una gran esperanza. De verdad que lo digo, Sonia, Sandra, nosotros estamos muy esperanzados de que esa paz total sea el camino. Mira, desde que se firmaron los diálogos de paz, a lo mejor pueden haber una cantidad de tractores frente al tema, nosotros hemos puesto esperanza en tocarme. Y por supuesto que se ha avanzado y se ha evolucionado. Yo considero que un punto importante también ha sido los liderazgos que se han asumido. En eso sí tengo que decir que el colectivo Orlando Favorda ha venido acompañando fuertemente un proceso de la red PANA, que es de la red de derechos humanos, que eso también se convierte en una gran plataforma para poder, digamos, pedalear y avanzar hacia unos diálogos y hacia unas defensas que nos permitan que este panorama vaya cambiando. Mm. Carlos, con respecto a la justicia, ¿no? Ya vemos cómo ha sido la actuación de los grupos armados, cómo estos actores armados fueron los que más produjeron y incentivaron el racismo, pero también hablemos de cómo ha actuado la justicia, que la justicia en Colombia es de verdad paupérrima, podemos decir, deja mucho que pensar, es precaria, pero frente a las injusticias que se cometieron en contra de estos grupos, ¿cómo ha sido la justicia? ¿Cómo usted, digamos, podría decir si ha obrado bien, si ha obrado mal, si es igual como para todo el mundo o para estos grupos étnicos es diferente? Mira, nosotros tenemos un concepto muy particular de la justicia. A nosotros no nos sirve únicamente que nos digan pobrecitos y que alguien diga, sí, yo soy responsable de tal hecho delictivo o tal hecho de victimización. A nosotros nos parece que eso también debe estar, para que haya una verdadera justicia, y hay que incluir ahí la justicia social, se tienen que presentar acciones que realmente nos garanticen que no va a haber repetición. No lo consideramos que ahí donde está realmente el cuello de botella del tema de justicia. No basta únicamente que alguien en una versión libre, quien sea el responsable, diga, sí, yo tuve la culpa y ya, pero las cosas siguen ocurriendo, ¿no? Nosotros, justamente, viendo la pregunta anterior y complementándola, la paz total, yo pienso que sobre todo lo que nos tiene que garantizar es que estos hechos tan vergonzosos no se repitan. Y es donde te digo que vamos a tener un concepto muy particular de justicia. Y es lo que nosotros llamamos la justicia propia. Nosotros, justamente desprendidos de esta identidad cultural que hemos intentado eh, eh, continuar como una herencia de los viejos, se dice que cuando en el territorio alguien comete un delito o alguien realiza una acción que vaya en contra de su comunidad o de alguien de su comunidad, los viejos nosotros teníamos unos mecanismos, así como los hermanos de Díaz tienen unos mecanismos para la justicia propia, nosotros también hemos tenido unos mecanismos de justicia propia, que incluyen, digamos, a la mamá, a los padres, los padrinos, los mayores y mayoras, que son, digamos, no una justicia, digamos, represiva, donde hay una policía, donde son la misma gente que va a juzgar a su propia gente, justamente
para garantizar que ese hecho no se repita. Herly, como en esa misma medida, según las estadísticas o los estudios que ustedes han hecho en el colectivo, eh, tú pudieras comentarnos por qué el conflicto armado en Colombia ha afectado en gran medida a las comunidades negras. Esto se debe a que estas comunidades están mayormente asentadas en estos lugares o qué es lo que ha pasado allí. Sí, ahí hemos identificado y también pues a raíz del trabajo del informe final que una de las razones es la ubicación, el territorio en el que están y en el que históricamente han estado y cómo históricamente pues se fueron ubicando en estos territorios. Y otra razón, pues la desigualdad que viven estas poblaciones, la pobreza que las ha llevado pues en la medida, y bueno, y no solamente las poblaciones afrodescendientes, sino también las poblaciones indígenas y las poblaciones mestizas, campesinas, empobrecidas, ¿no? Que en la medida que no están en unos territorios alejados donde el Estado colombiano no tiene presencia y donde la única presencia son las Fuerzas Armadas y donde se están disputando estos territorios por recursos naturales, pues ahí son todas las variables llegan a un mismo punto y es pues la guerra, ¿no? Y la guerra y cómo pues las violaciones a derechos humanos ampliamente se presentan en estos territorios con estas comunidades. Nosotros también tenemos trabajo en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta, el Guaviare, y por ejemplo en el Guaviare es muy diciente que hayan varios consejos comunitarios. Y cuando pues hemos tenido los encuentros, los talleres en el Guaviare y vemos que estos consejos comunitarios afro en ese territorio tan alejado y son personas o familias que fueron migrando desde mediados del siglo XX a este territorio, familias del Chocó, del Urabá, de Buenaventura y también de Tumaco, ¿sí? Y pues vivían en sus territorios con las dificultades, con la pobreza, la desigualdad, y fueron migrando a otros territorios del país buscando nuevas oportunidades para tener garantía de derechos, ¿no? Y desafortunadamente pues llegan a otros territorios también alejados, supremamente ricos en sus recursos, en sus fuentes hídricas, en sus minerales, pero pues nuevamente se topan con la guerra, y con los grupos armados. Entonces, indiscutiblemente, la variable del territorio y de la desigualdad están presentes en los factores para analizar por qué son ampliamente afectadas las poblaciones afro en Colombia. Yo quisiera que Carlos nos contara como su experiencia puntual, Carlos perteneciente a la comunidad afro, pero también una persona que ha sufrido los avatares del conflicto, ha sido víctima, y quisiera que nos hablara un poco acerca como de su vida, de su experiencia y además de lo que hace con sus versos, ¿no? Que eso es también contribuir a la paz, pero también expresar esa indignación y esa situación que por muchos años han vivido los pueblos étnicos y específicamente los afro. Mira, mi experiencia alrededor de eso es servir de sostenedor de la historia y como una especie de tal vez, sostener la memoria también a través de los versos, a través de los temas, a través de la palabra. Desafortunadamente, la única manera de garantizar que estos hechos no se repitan es que la gente no pierda su memoria. Por muy doloroso que sean los hechos, el decimero, el palabrero tiene que estar recordando estas historias. Esa ha sido mi función. Y si yo me pongo aquí a hablar, digamos, de todos y cada uno de los hechos que han ocurrido, que yo he podido documentar, si se permite el término, a través de la palabra, no terminaría nunca. Lo que sí les quiero decir es que el conflicto armado, la violencia,
nos cambió la vida en el territorio de comunidades negras nuestras. Y nos cambió la vida porque aquí la gente se moría solamente hasta hace 30 años que llegó esto. Esto llegó más o menos por allá a finales de los 90. La gente se moría, Sandra y Sonia y Henry, solo de viejos o por enfermedad. O sea, que alguien matara a otro, eso era una cosa atípica. Y se podía comentar, de ese muerto podía pasar 1, 2, 3, 4, 5 años. Y la gente todavía comentaba el suceso. Porque era un territorio directamente de paz. Yo recuerdo plenamente lo que planteaba Henry cuando se refería a que, por supuesto, que esta continuidad del conflicto en nuestro territorio tiene que ver justamente con la riqueza que tenemos, ¿ya? Y tiene que ver también, me sigo insistiendo por el tema del racismo. Entonces, que están diciendo que nosotros no nos merecemos todo esto que tenemos aquí, otras riquezas naturales, el oro, el agua, la madera, productos agrícolas, sino que tienen que venir los de afuera a llevarse. Mira, tanto es así que hemos tenido la discriminación y el racismo del Estado, que gracias a la Constitución del 91 recién se reconoció que los negros vivíamos en este país. Decían que todos estos territorios eran baldíos. Y si usted se mete Sandra al diccionario, el país significa que no vive nadie. ¿Cómo así? Y mi abuela y mi bisabuela, y mi papá, mi mamá que estudiaban, entonces que vivían en el aire, decía uno, ¿no? Entonces miren cómo nos ha tocado ir reclamando derechos, ¿no? Entonces yo creo que parte de reclamar derechos es mi presencia acá en el territorio como palabrero, e intentar mantener esa historia y sostener la memoria para que estas cosas no se repitan. Mm. Y de qué manera, Carlos, se puede sostener esa memoria o se puede tener memoria sobre todo lo que han pasado? Usted con lo que hace, que me parece importante, interesante, esta pedagogía, no sé hasta qué punto se ha llevado también a los colegios a través de sus versos, contando pues la situación que viven. Yo creo que el ejemplo más contundente lo está poniendo en este momento el colectivo Orlando Farborda, ¿no? Estamos haciendo un podcast varios podcasts donde estamos tomando, por ejemplo, esas recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que hace parte de la memoria. El, el, las recomendaciones están diciendo, oiga, hay que hacer esto, y lo dejamos de repito. ¿Cómo hacemos para que ese maltrato tan grande que está presentando la comisión y que a lo mejor a un Fulvio Preciado que vive por acá en el río Rosario, allá en la parte más lejana del mundo, que no tiene ningún interés en leérselo al solamente mirar que son 500.000 páginas? Claro, ahí es donde entramos nosotros los palabreros, entramos la gente. Tenemos que servir como una especie, si me permiten el término, de traductores culturales, ¿no? Para traducir todo eso y ponerlo en el lenguaje de la gente, en este caso, a través del verso. No es lo mismo, por ejemplo, que sucede un hecho y lo cuenta un noticiero común y corriente, un medio de comunicación, como lo cuenta un palabrero. Sí, es el mismo hecho, sí, es doloroso, pero el golpe del verso, de alguna manera, como que también ayuda a que se vaya haciendo también una especie de sanción, una especie de catarsis, ¿no? Mira, en su momento, si el decimero dice, por ejemplo, que lo diga quien lo sepa, qué es lo que pasa en Tumaco, que es de guerrilleros, de indolentes paracos, y vaya contando eso, también cuestiona, pero también pone a pensar, para que la gente diga, oiga, ¿qué está pasando esto? Pero bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Qué hacemos para que esta situación cambie? Yo creo que la función nuestra, y mía en este caso, es vital para que nosotros
sigamos creyendo que la cultura ancestral se ha muerto muy a pesar de que la violencia y el conflicto armado ha intentado eh, con todas sus acciones esto se muere. Herly, nosotros en esta sociedad, porque nos hemos encontrado, porque nosotros en el Instituto IPASUD recién acabamos también de realizar una investigación sobre discriminación racial directamente hacia la población afro en la Universidad Distrital. Pero entonces, dentro de todos esos hallazgos que uno va encontrando, vemos que las personas dicen, por ejemplo, nosotros no somos racistas, pero en su discurso, como lo decía Carlos, en su discurso se evidencia ampliamente como el lenguaje de sesgo, un lenguaje con señalamientos, una discriminación sistemática y hasta hemos llegado a ver pues como todo lo que tiene que ver con la apropiación cultural de las comunidades afro. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como sociedad, Herly, para superar ese racismo? Pues lo principal es esto que estamos haciendo, ¿no? Hablar de eso, ¿sí? Porque indiscutiblemente está esa premisa en la sociedad de decir no soy racista, pero pues hay que ponerlo sobre la mesa, hay que hablarlo cuando en nuestros encuentros los domingos con la familia, eh, hay que cuestionar las producciones audiovisuales que vemos en la familia, lo que escuchamos, las canciones que se producen, en fin. O sea, tenemos que estar con los oídos, los ojos bien abiertos para que podamos poner sobre la mesa este tema que incomoda y que incomoda mucho porque incomoda en la medida que no queremos reconocer en qué, pues, cómo estamos fallando. Y hablarlo también implica hacer una retrospectiva de esos, más bien de esas costumbres que hemos adquirido de generación en generación, ¿sí? De frases, de premisas que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos decían, que nuestros padres aprendieron y que nosotros hemos aprendido de nuestros padres y madres. Entonces, es un trabajo como muy minucioso de hormiga, ¿sí? Porque lo comprende en muchos aspectos, tanto el lenguaje, la corporalidad y como de las manifestaciones culturales que constantemente consumimos, pero pues toca plantearlo. Ahora, hay unas herramientas en la política pública, por ejemplo, en la educación básica que están, ¿no? Está la cátedra afro para los colegios y también tengo por ahí un amigo investigador que me comentaba hace un tiempo que pues que realmente la implementación de la cátedra en los colegios, por lo menos acá en Bogotá, no se hacía de manera eficiente, ¿sí? Entonces, pues Ujú. que también nos toca desde las colectivas, desde las instituciones, desde los institutos de investigación, pues seguir haciendo monitoreo sobre esas políticas que ya se lograron, ¿sí? Como mencionaba Carlos, a partir de la Constitución del 91, pero pues que como sociedad sensible frente a estos temas, pues nos toca seguir exigiendo que se cumplan de la manera más eficiente, ¿sí? Ahora, hay un montón de factores más que nuestra sociedad está viviendo y es, por ejemplo, el tema migratorio. Entonces, ¿cómo se combinan todas esas categorías que terminan siendo sesgo de discriminación para estas poblaciones que pues no debería existir, ¿no? Entonces, yo creería que me iría como por esos dos aspectos. Uno, que lo hablemos en nuestro espacio privado y también público con las personas más cercanas. Y segundo, pues hacer monitoreo y seguimiento como ciudadanía activa frente a las políticas públicas que ya están. Hay un hecho, Carlos, muy importante en nuestro país y fue la elección como vicepresidenta de Francia Márquez, ¿sí? Algo que ha generado pues mucha controversia, pero que digo yo es admirable porque es una mujer que fue en su momento muy pobre, una mujer que pues el sexo femenino, una mujer que llegó allí, que tiene como digamos estos tres elementos que usted decía al inicio frente al racismo hacia las mujeres, ¿no?
pero digamos que como que ha ido cambiando la cosa, o sea, es admirable, pero mucha gente critica el hecho de que ella haya cambiado por estar donde está. No quiero herir susceptibilidades ni mucho menos, pero sí me gustaría saber desde su perspectiva, Carlos, ¿cuál cree que son esas actitudes o sí, actitudes o factores que desde los mismos pueblos étnicos incentivan el racismo? Bueno, yo sí tengo que comenzar diciendo que yo considero que no ha cambiado de nuestra hermana Francia Márquez. Pienso que no ha cambiado. Por supuesto que es admirable y Francia marca un hito en la historia de este país. Primero, de participación, ¿no? De participación porque se estaba demostrando que todos podemos caber en este país, desde la inclusión, ¿no? Admirable porque viene de un proceso de ser una madre soltera, una líder negra activista, que le tocó inclusive estar trabajando en la cocina de cualquier gente acomodada de este país. Eso manda un mensaje contundente para la gente y me parece que alienta el proceso. Pero también creo que las cosas no es que han venido cambiando, sino realistas. Los poderes en este país, unos pocos, yo considero que la gente que está en este gobierno tiene sus sensibilidades, quiero entenderme de otro, yo qué es lo que pienso. Eh, es como cuando nos dicen a los negros, no es que los negros no saben administrar o no saben gerenciar. Mira, si nosotros nunca hemos gerenciado nada, Sonia, nunca hemos dirigido nada, estamos aprendiendo a hacer. Yo creo que la compañera está en un proceso de aprendizaje. Por supuesto que como tengo de todo el mundo, todo el mundo, digamos, tiene derecho a poner su percepción. Yo creo que el tema del racismo se sigue perpetuando porque me parece que nadie defiende lo que no conoce, nadie defiende lo que no respeta siquiera. A medida en que comience o comencemos a respetarnos como sociedad colombiana, como nación colombiana, me parece que el racismo va a ir bajando estos niveles tan degradantes que estructuralmente están puestos. Y por supuesto que en este momento eh, ese racismo comienza a exteriorizarse desde la presencia de la misma vicepresidenta, que por ser afro, ya hay gente que se refiere a ella con términos peyorativos, despectivos, de simio, a todo lo que la gente quiera decir, y que es una manera de desnudar eso, diciendo no, que yo no soy racista, pero no acepto un negro en mi familia, negro en el teléfono, negro de no sé qué, o no acepto un indio, o no acepto un azul o verde. Yo creo que todo esto es el ejercicio con la presencia de Francia Márquez, y lo menciono porque es lo que tenemos más de la mano ahorita, debería servirnos para construyamos como nación colombiana. ¿Ya? Y yo creo que ella debería ser como el gran todo ensayo, si me permiten el término, para que nosotros comencemos a desmontar todos estos temas que tienen que ver con el racismo y demás. Carlos, hablando en esa misma línea que usted nos viene planteando, quisiéramos preguntarle específicamente cuáles son y cómo se expresan esas formas de resistencia de la comunidad negra en Colombia. Mira, te agradezco también la pregunta, Sally. Mira, las formas de resistencia se están dando desde el territorio. Henry lo decía ahora, mira, antes era impensable tener un gobernador negro. Impensable, esto no pasó por la calle de nadie. Piensa que me iba a morir y que no iba a ver. Yo creo que la educación, la preparación está nosotros
blindando también para mostrar que nosotros somos igualitos, igualitos a cualquiera sea azul, blanco o verde. Somos igualitos. Yo creo que la gente está preparando, está capacitando. Ya en este país tenemos negros y negras que tienen la estatura académica para ocupar cualquier cargo público o privado. Yo pienso que ya hay que cambiar la mirada de que en el caso de los negros solamente servimos para bailar y para jugar fútbol. No, nosotros ya estamos demostrando, hay casos grandes como Raúl Cuero, que es científico, Tumaco tiene una de las oceanogramas más importantes del mundo, y así pues, me voy por el camino y hay una gran estela de agua que están dando esa calle. Entonces yo creo que ese racismo nosotros podemos comenzar a combatirlo primero en la formación. Pero también esta formación tiene que estar ligada a un tema que para nosotros es clave: sostener la identidad cultural. O sea, el hecho de ser negro no puede perder porque yo ya sea vicepresidente de la República. No puede perder porque yo sea un gran doctor o un gran senador o algunas cosas. Está muy ligado a eso para que no se pierda las estrellas. Y un tercer elemento que yo pondría ahí es que definitivamente, y te digo una cosa, el hecho que Francia Márquez en este momento sea vicepresidenta le ha levantado el ego colectivo a los negros de este país. ¿Sí? Así es sencillo. Y no un tema decimos nosotros, de pinche, ¿no? De pinche como de presumirlo, no. Es un tema de decir, oiga, sí, no somos tan invisibles como dice el Tane, no somos tan invisibles como mucha gente cree, porque somos una sociedad que ha contribuido a la construcción de este país desde lo que hacemos, como hemos contribuido todo, como hemos contribuido los campesinos, la clase obrera, los sindicatos, todo el mundo abajo. En el caso puntual de los negros, nuestra fuerza de trabajo y ahora también nuestra intelectualidad se está viendo más reflejada, y eso es una medicina contundente contra el racismo. Carlos, queremos que ya para finalizar nos diga una décima, no sé, cualquiera usted, pues aquí versarnos en la que más crea conveniente por el tema que estamos tratando. No, solamente un verso que la señorita Henry me hizo intentar, es que el racismo simplemente es el desconocimiento al valor que tiene el hombre como humano a 100%. Muchas Esos somos gracias. seres humanos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados. El tiempo es muy corto, pero hemos disfrutado mucho esta conversación con ustedes y pues nuestros oyentes igualmente. Es un tema que tenemos que seguir tratando y como lo decía Herly, tenemos que seguirlo poniendo en la mesa, así incomode a algunas personas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Herly, por haber participado, por haber aceptado nuestra invitación y pues finalmente tenemos un escenario donde evidentemente observamos, seguimos observando prácticas de racismo estructural, racismo institucional, en los cuales pues necesariamente el uno refuerza el otro y esto se traduce en comportamientos que discriminan, perdón, la violencia y cada vez ha ido esto como incrementando. El llamado es a que como nación nos sensibilicemos y actuemos para erradicar esas prácticas propendiendo por un país más equitativo e igualitario. Esperemos que así sea y que la próxima vez que nos reunamos podamos contar nuestros avances en este tema. Así es, Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gerl, igualmente una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias y la invitación a que escuchen nuestra segunda temporada de Narrar los Silencios, el podcast del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, donde hablaremos sobre racismo, desaparición forzada y exilio. Sandra, Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Chao, Sonia. Feliz noche.
Bueno, no sin antes recomendarles nuestras redes sociales y Facebook. Estamos en IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter como @IPASUD, en la página web también ipasud.distrital.edu.co, en YouTube IPASUD Distrital. Y recuerden que también tenemos ya cuenta en TikTok. Estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Una feliz noche para todos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Chao, chao.